Bienvenido a Anatomía con el profe Julio. Hoy, vascularización arterial de cabeza y cuello. Vamos a empezar con esto. Vean que desde el corazón sale la arteria más grande que tenemos en el cuerpo, que se llama la arteria aorta. Esta aorta hace un arco, veanlo aquí, este giro que hace acá. Y en ese arco que hace la arteria aorta va a tirar tres ramas grandes. Hacia la derecha hay una particularidad y es que tira un tronco que se llama el tronco brachiocefálico, braquio de brazo, cefálico de cabeza. Y posteriormente ese tronco brachiocefálico arterial se divide en arteria subclavia y en arteria carótida primitiva. Pero vean que hacia el lado izquierdo no existe tronco brachiocefálico arterial. Al lado izquierdo sale derecho la carótida primitiva o carótida común es lo mismo y en verde la arteria subclavia. Nuestro propósito principal va a ser la carótida primitiva, pero una rama en específico que es la carótida externa. Sin embargo, vamos a ver en cuello que la arteria subclavia va a poner un tronco importante. Entonces comencemos. Véanlo aquí. Aorta ascendente, arco aórtico, que es lo que les mostraba, y posteriormente aorta descendente, que es de otros temas, y de ese arco aórtico sale tronco brachiocefálico, arteria carótida común izquierda y arteria subclavia izquierda. Y ese tronco brachiocefálico arterial se divide en arteria subclavia derecha y en carótida común derecha. Entonces, vean que de esa arteria subclavia yo les decía que sale un tronco importante para esta vascularización. Se va a llamar el tronco tirocervical. El mismo nombre lo dice, tiro de tiroides y cervical de cuello. ¿Cómo así? Véanlo acá. Este es el tronco tirocervical. Y la primera rama que nos va a tirar ese tronco tirocervical es la arteria supraescapular. ¿Listo? Que va a ir a juntarse incluso con el nervio supraescapular. Posteriormente va a tirar la arteria cervical transversa y va posteriormente a tirar la arteria cervical ascendente y finalizar como arteria tiroidea inferior. ¿Cómo así esto? ¿Cómo se come? Vamos a verlo acá. Vean acá, tronco brachiocefálico arterial. Esta sería la carótida común que está seccionada en un tramo. Y esta es la subclavia. Y vean la subclavia cómo tira el tronco tirocervical. Esta vendría siendo la arteria supraescapular. Vean acá la arteria cervical transversa. Seguimos ascendiendo y tira la arteria, esta chiquitica, la arteria cervical ascendente y posteriormente la arteria tiroidea inferior. Vean acá la glándula tiroides y la arteria tiroidea inferior es rama de este tronco tirocervical que sale de la arteria subclavia. Pero hagámoslo un poquito más difícil, ¿cierto? Esto me gusta hacerlo a mí en todas mis presentaciones. Miremos esto, véanlo acá. Esta vendría siendo ya la carótida común, ¿cierto? Derecha, vean acá la arteria subclavia y este sería el tronco tirocervical. Vean cómo del tronco tirocervical sale la arteria supraescapular y yo les decía, él va a juntarse con el nervio supraescapular. Entonces véalo acá, arteria supraescapular y nervio supraescapular. Vean aquí la arteria cervical transversa, seguimos ascendiendo y esta que va subiendo aquí chiquita es la arteria cervical ascendente y este giro chiquito que ven acá, vean acá la glándula tiroides, esta chiquita, este ramito que estoy tapando es la arteria tiroidea inferior. Muy bien, ahora hay otra arteria que irriga la glándula tiroides, diferente a la arteria tiroidea inferior y que también sale desde abajo y es una arteria accesoria que se llama la arteria tiroidea IMA. Muchas veces sale de la carótida primitiva, en otras incluso sale del tronco brachiocefálico. Arteria tiroidea IMA es una rama accesoria. Una vez ya nos enfocamos en la carótida como primitiva, ella se va a tener que dividir, les contaba yo, en una carótida externa y en una carótida interna, ¿cierto? Esta sería la externa y esta sería la interna. Pero ¿qué sucede? Este punto en el que se divide es fundamental porque es el lugar en el cuello en el que vamos a palpar el pulso carotídeo. ¿Y a qué nivel se divide esa carótida primitiva en interna y externa? Se divide a nivel de C3 aproximadamente. ¿En dónde da C3? Muchachos, en donde está el cartílago tiroides. Ese punto, justo hacia lateral del cartílago tiroides, es que vamos a tocar el pulso de los pacientes, el pulso carotídeo. Cuando hablamos, ahora sí, de cómo vamos a dividir el resto de este tema, es de la siguiente forma. De lo que forma la carótida primitiva, ¿cierto? La carótida o carótida común es lo mismo, después se va a dividir en carótida interna y externa, que esta sería la carótida externa y esta que vemos un poquito más hacia posterior es la carótida interna
y posteriormente vamos a ver que hay unas ramas terminales de la carótida externa que van a ser la arteria maxilar y la temporal superficial. En ese tramo en que la carótida externa discurre hasta sus ramas terminales, ella va a dar unas ramas. Vean todas esas ramitas que estamos viendo, a esas les vamos a llamar las ramas colaterales. Va a tener tres ramas colaterales que van a ser anteriores, que va a ser la tiroidea superior, la arteria lingual y la arteria facial. Si se las muestro acá, vean acá la tiroidea superior, arteria tiroidea superior, esta chiquitica que va hacia adentro de la lingual y hacia arriba, vean la arteria facial. Va a tener dos ramas que son posteriores, que va a ser la arteria occipital y la arteria auricular posterior. Veanla acá, arteria occipital y la arteria auricular posterior. Esos son los dos ramos posteriores. Y va a tener un ramo que es medial, que es la arteria faríngea ascendente. ¿Cuál es? Este ramito chiquitico que está ascendiendo acá es la arteria faríngea ascendente. Entonces, basado en esto, sería el cuadro que describiría este tema. Y vean que es muy, muy fácil y muy claro porque los nombres nos dan en dónde van a irrigar. Arteria superior, claramente la glándula tiroides iba a coger parte de la laringe, la lingual, pues por supuesto que la lengua y parte del suelo de la boca, la facial, toda la región facial, sobre todo en el esquema superficial, su rama medial que es la faringe ascendente, pues su nombre lo dice, faringe, ¿cierto? De faringe va a irrigar la faringe y las ramas posteriores pues cogerían la arteria occipital, tanto la región occipital como la auricular posterior cogería una región auricular. Vean que muchas veces vemos estos cuadros en los libros, nos enredamos, pero es muy fácil realmente desde la lógica. Ahora, cojamos este esquema. La primera rama que vemos de la carótida externa, vean acá la carótida externa, esto es un esquema y acá tenemos seccionada la carótida interna. La primera rama siempre va a ser la arteria tiroidea superior. Después, vean acá, de las ramas anteriores seguiría la lingual, que acá también está seccionada. Y acá es un esquema donde muestran sobre todo las ramas de la arteria facial. Ahora vean acá la faringe ascendente que sería el ramito medial y los dos posteriores que serían la occipital y auricular posterior. Sencillo. Ahora la primera, la arteria tiroidea superior. ¿Qué ramos va a tener la arteria tiroidea superior? Vean que inmediatamente yo les decía, se divide la carótida común en externa e interna y el primer ramo que tira es la arteria tiroidea superior. Pero ella en su descenso hacia la glándula tiroides, ella va a tirar unos ramos. Vean que ella pasa supremamente cerca al ioides. Es por eso que va a tirar una rama que se llama la arteria infraioidea. Segundo, la segunda rama es clave. Cada vez que ustedes vean una arteria que está penetrando esa membrana tiroidea, esta de acá es la arteria laríngea superior. Entonces vean acá, esta es la arteria laríngea superior. Muchos estudiantes pierden esa pregunta, es una pregunta muy fácil. Seguimos descendiendo y en su descenso ella va a tirar un ramito muy chiquito para el esternocleidomastoideo. Y acá no vemos la relación anatómica. Y ya una vez finalizamos, vean esto, un pequeño ramito para la membrana cricotiroidea, por eso se llama así, un ramo cricotiroideo, este chiquitico de acá. Y por último, ahora sí llega a su objetivo final, que es la glándula tiroides. Va a tirar dos ramos, un ramo que es lateral, ¿cierto? Se llaman ramos glandulares y un ramo glandular que es anterior. Esto es sencillo, está en la arteria tiroidea superior. Recuerden, la primera arteria que vemos cuando sale la carótida externa. Ahora, ¿qué más nos encontramos? Veamos otro esquema. Arteria tiroidea superior, vean acá el ramo infraioideo, vean cómo penetrando esa membrana tiroidea, ¿cierto? Vean acá, este sería el ramito laríngeo superior, sigue bajando, este sería el ramo del esternocleidomastoideo que está seccionado, y este sería un ramo glandular anterior, y acá un poquito hacia atrás el ramo glandular lateral. Y esta pequeña ramita sería la rama cricotiroidea. Muy fácil. Vámonos con la segunda rama anterior, la arteria lingual. La arteria lingual es muy sencilla porque va a tener únicamente tres ramas. En su transcurso, vean acá la carótida externa, la tiroidea superior y vean cómo sigue la arteria lingual. Ella va a tirar inicialmente unos ramitos que van a ser ramos linguales dorsales. Son más o menos de 3 a 4 ramos linguales dorsales. Sigue avanzando y va a tirar una rama que es la arteria sublingual que va por todo el piso de la boca y finalmente ella va a terminar como arteria lingual profunda. Esa arteria lingual profunda es la que muchos docentes llaman arteria ranina para que no se confundan. Entonces aquí es que no está mencionada, la arteria ranina es la misma arteria lingual profunda. Eso, así de fácil es la arteria lingual.
Vean acá, un mismo esquema, arteria carótida externa, arteria tiroidea superior, arteria lingual acá, la tenemos ambas seccionadas y ahora vamos a mostrar la arteria facial, que es nuestro tercer ramo anterior. De la arteria facial es supremamente sencillo porque yo les decía que ella tiene que ir a buscar la cara. Entonces, antes de mostrar sus ramos, vean que ella inicialmente se tira por la cara interna de la mandíbula y ella sale por la escotadura facial, que incluso ustedes podrían tocarse el pulso facial en toda esta escotadura, sale y se va diagonal a buscar incluso por el borde lateral nasal o el borde maxilar a buscar la órbita. Entonces, en ese transcurso, antes de llegar a la mandíbula, ella tira un ramito, que es la arteria palatina ascendente, que esta va a ir a buscar parte de lo que es el paladar. Es bien importante que no confundan la arteria faríngea ascendente, que es rama de la carótida externa, les decía yo, con la arteria palatina ascendente. Son dos diferentes. La palatina ascendente es rama de la arteria facial. Una vez continuamos, vean que la arteria facial tira un ramo tonsilar para las amígdalas palatinas y continuando, una vez emerge por esa escotadura facial, ella va a tirar un ramito que sigue por toda la mandíbula, profundo. Esa parte va a ser la arteria submentoniana. Acá se ve muy bien. Y tira un pequeño ramito glandular también para la glándula submandibular. Una vez esa arteria facial emerge, una vez emerge por toda la cara, ella va a tener una característica, es que va a ser muy tortuosa, ella da muchos giritos. Y en ese transcurso donde ella atraviesa de forma diagonal, ¿cierto? Les decía yo, a buscar la órbita, ella va a tirar unos ramos que son labiales, algunos les dicen bucales, una rama labial inferior y una rama labial superior. Sigue ascendiendo, se convierte y ya toma el nombre de arteria angular ya a nivel del maxilar y al finalizar, cuando va a buscar la órbita, se termina llamando arteria dorsal de la nariz. Podríamos decir que esa es la rama terminal de la arteria facial. Ahora, vean este ejemplo, vean cómo emerge por la escotadura facial del hueso mandibular y tira un ramo labial inferior, labial superior, continúa, aquí ya se llama como arteria angular y finaliza como arteria dorsal de la nariz. Es importante que esta arteria dorsal de la nariz sea anastomosa con la arteria oftálmica. Vean este otro esquema. Hasta aquí se ve muy bonito. Carótida externa, tiroidea superior, arteria lingual y acá vemos la arteria facial que la dejamos de ver en un tramo y aquí sale por la escotadura facial. Eso que vemos en imagen es tan sencillo, tenemos que aprenderlo a reconocer en los preparados anatómicos. Vean acá la carótida común, se divide en interna y vean acá la dilatación del seno carotidio y vean la carótida externa acá. Todo esto es la arteria tiroidea superior, pero vean acá, hay una particularidad y es que la rama que es infraioidea de la tiroidea superior, aquí está saliendo un poquito más como separada de la tiroidea superior y esta sería la rama laríngea superior. Ustedes se preguntarán, pero entonces, profe, ¿dónde está la arteria lingual? La arteria lingual sería esta chiquitica de aquí. ¿Por qué? Porque ella va muy de la mano con el nervio hipogloso, que es este que están mostrando acá. Esta chiquita escondida es la arteria lingual buscando la base, ¿cierto?, de la boca para irrigar la lengua. Y vean acá la arteria facial, cómo llega y emerge por esa escotadura facial para volverse superficial. En la cara, vean que las cosas sí se ven. Vamos con la arteria faríngea ascendente. Una arteria que es muy sencilla, rama exclusiva de la carótida externa, les decía, ella va a tirar unos pequeños ramos faríngeos. Ella es la rama, recuerden que es la arteria que es medial de la carótida externa, unos ramos faríngeos, y finaliza en una arteria timpánica inferior y una arteria meningia posterior. Esa arteria timpánica inferior va a irrigar el oído y la arteria meningia posterior va a irrigar la dura madre, pero hacia la fosa craneal posterior. Con eso acabamos la faringe ascendente. Y por último, vamos con la arteria occipital y la auricular posterior. En este caso, la arteria occipital. Vean qué fácil, esos son los ramos posteriores. La arteria occipital, clarita ella, ¿cierto? Ella va a dar unos ramos, va a tirar unos ramitos chiquitos para el esternocleidomastoideo, unos ramos occipitales en los que va a finalizar, pero uno de esos ramos occipitales también va a ser articular, vean esto, de anastomosa con la arteria auricular posterior y ya propiamente va a tener unos ramitos auriculares y una arteria mastoidea, que es para toda la región de la mastoides. Listo. Por último, una rama descendente para los músculos del cuello.
Finalizamos entonces con lo que es la arteria auricular posterior. Esa arteria auricular posterior va a tener un ramo principal, que es el ramo auricular, con el que se anastomosa con ese ramo occipital de la arteria occipital. Y va a tener otro ramito occipital pequeño que va hacia la región occipital. En ese transcurso, ¿qué es lo que hace? Ella tira una arteria, que es la arteria estilomastoidea, que entra por el agujero estilomastoideo y en su proceso se convierte en arteria timpánica posterior, también para irrigar el oído. Ahora, tira otro ramo que es el ramo parotidio y ese ramo parotidio pues claramente va para la glándula parótida. Veámoslo aquí todo. Esta es la arteria subclavia, ya vimos el tronco tirocervical, vean la carótida común, se divide en interna y externa, que sería la que estamos viendo ahorita. Ahora este es el ramo tiroideo superior, esto es parte de la arteria infraoidea de esa tiroidea superior. Acá continúa, vean la arteria facial, cómo se mete por debajo de la mandíbula y se vuelve superficial. La lingual es este cachito chiquito que no lo vemos entrando por ahí al piso de la boca. Y vean ya sus ramos terminales, la temporal superficial, y aquí si me creen estaría la arteria maxilar entrando. Ahora, hacia posterior, veríamos, vean aquí, la arteria occipital y este chiquitico sería el ramo auricular posterior. ¿Cuál no estamos viendo acá? No vemos la arteria faríngea ascendente porque es un ramo medial y está cubierto. Una vez la carótida externa continúa ascendiendo por el cuello y la cabeza, continúa excediéndose en arteria maxilar y en arteria temporal superficial. Esa arteria temporal superficial continúa ascendiendo y al final acaba en dos ramos grandes, un ramo que va hacia el frontal y un ramo que va hacia el parietal. Estos serían sus ramas terminales. ¿Qué sucede? En ese transcurso ya da unas ramas. La primera rama que da hacia anterior es una rama que se llama la arteria transversa de la cara. Está justo debajo de esa apófisis cigomática del temporal. Seguimos ascendiendo y nos encontramos con la arteria cigomático orbitaria, que es una arteria que va a buscar a ese hueso cigomático y casi que va a llegar a bordear la órbita. Y por último, ella va a dar la arteria temporal media, que como bien se los explicaba en el hueso temporal, cuando decimos que tiene un surco, el surco de la arteria temporal media, es esta arteria la que marca ese hueso temporal. Muy bien. Ahora, la arteria temporal superficial es muy fácil, con eso quedamos. Ya algunos describen una pequeña rama timpánica hacia posterior, pero pues, es una variante anatómica, no siempre la da. Vamos con la arteria maxilar, ya tenemos una de sus dos ramas terminales. La arteria maxilar es la protagonista en este caso. ¿Qué tenemos? Esta arteria maxilar la dividimos en tres porciones. La primera porción es una porción mandibular que se presenta justo atravesando esa rama mandibular. Una vez abandona la rama mandibular, ahí se va a llamar la porción pterigoidea y posterior ella va a finalizar como rama pterigopalatina o porción pterigopalatina. Vamos a ver las ramas de cada una, son muy sencillas. Empecemos con la arteria maxilar, pero su porción mandibular. Y les decía, ella va justo por dentro de esa rama mandibular. Entonces acá vemos la carótida externa, cortamos la temporal superficial y nos metemos por la maxilar. Y la maxilar tira muy fácil en su porción mandibular, un ramo hacia arriba, un ramo hacia superior y un ramo hacia inferior. Ese ramo que va hacia inferior es la arteria alveolar inferior, que atraviesa el conducto alveolar y entra a darle irrigación a todo de la parte dentaria. Ahora, su rama superior viene siendo la arteria meningia media. Esta arteria meningia media, vean acá la representación de ella, asciende y entra por el agujero espinoso y va a irrigar la dura madre y se va pegada y adherida al cráneo. ¿Cuál es la importancia clínica de esta arteria? Es que cuando una persona tiene un accidente, un trauma encefalocraneano, un golpe en la cabeza, esta arteria puede sangrar y generar una compresión sobre el sistema nervioso. Entonces, lo que estamos viendo en esta imagen aquí en la izquierda es un sangrado agudo de esa arteria meningia media. Es la encargada de que veamos esta imagen en una tomografía. Esto es una tomografía de cráneo y esto es un hematoma epidural, así se llama, porque está por fuera de la dura madre. Entonces, esa dura madre, que es una de las meninges, está adherida al cráneo, está entre el cráneo, ¿cierto? La arteria meningia media entre el cráneo y la dura madre. Entonces, cuando sangra, ella despega la dura madre y genera un sangrado contenido que desplaza esa masa cerebral. Muy bien, vean acá, arteria maxilar hacia abajo, ¿cierto? La rama alveolar inferior y hacia arriba la arteria meningia media. Muy fácil. Una vez abandona
la rama mandibular, entramos a la porción pterigoidea. Y esta porción pterigoidea va a tener ciertas ramas, unas que van hacia arriba, otras que van hacia abajo. Vean, muy fácil. Hacia superior vamos a encontrar este par de arterias que están buscando este músculo, que es el músculo temporal. Entonces, estas van a ser las arterias temporales profundas. Una está más anterior que la otra, entonces esta es anterior y esta es posterior. ¿Qué más encontramos? Vamos a ver unas ramas pterigoideas. Por eso se llama porción pterigoidea, por su relación con los músculos pterigoideos. Vean, aquí está penetrando el pterigoideo lateral y aquí el pterigoideo medial. Estas vienen siendo sus ramas pterigoideas. Y por último va a tener otras dos ramas que ambas están seccionadas aquí. Una arteria que es la arteria bucal y la otra que es la arteria macetérica. ¿Qué más tenemos? Continuamos con esa arteria maxilar y nos encontramos con su porción pterigopalatina. Esta porción pterigopalatina tiene unas características y es que una vez ya da sus ramas para los pterigoideos y se acerca como rama con porción pterigopalatina, ella continúa la arteria maxilar y da una rama que es la arteria alveolar superior, pero vean esta característica, hay tres arterias alveolares superiores, una rama directa de la maxilar, que es esta, que es la arteria alveolar superior posterior, pero vean este otro ramito, que es la arteria infraorbitaria, porque sale por el agujero infraorbitario. Esta arteria infraorbitaria va a dar los dos ramos alveolares superiores, pero ahora medio y anterior. De esa forma, la arteria maxilar da la rama alveolar superior posterior, alveolar superior media y alveolar superior anterior. Luego, hay una arteria que penetra y entra y va a ser la arteria esfenopalatina. Véanla acá. Esta arteria entra por el agujero esfenopalatino y va a ser una arteria importantísima porque ella va a irrigar la cavidad nasal. Pero esa cavidad nasal tiene una característica y es que tiene una irrigación que es anterior, gracias al plexo de Kieselbach, así se llama, de Kieselbach, o ya unas arterias, una irrigación posterior que en gran medida es dado por la arteria esfenopalatina. ¿Quién más también irriga esa cavidad nasal? La arteria etmoidal posterior, pero ya rama de la oftálmica. Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque un paciente puede presentar una epistaxis, puede sangrar. La gran mayoría de nosotros hemos sangrado alguna vez en la vida, muchas veces por calor, y en la gran mayoría de casos, si no sufrimos de ninguna enfermedad, es nada grave, es gracias a ese espacio de Kieselbach. Entonces, muchas veces simplemente nos tenemos que oprimir aquí las fosas nasales y con eso somos capaces de oprimir este vasitos sanguíneos y parar el sangrado. Pero hay pacientes con enfermedades como mielomas, leucemias, entre otros, que pueden tener las plaquetas bajitas, hipertensos mal controlados, que estos sangrados no paran y son sangrados que son ya de origen posterior de la cavidad nasal y eso es por la arteria esfenopalatina. Es muy importante que lo tengan presente. Ahora continuemos con las ramas de la arteria esfenopalatina. Ella sale por ese agujero esfenopalatino y va a dar unas ramas que son nasales, posterolaterales, va a tirar un pequeño ramito que es septal y va a tirar un ramo previo a salir por ese agujero esfenopalatino, que es el ramo, la arteria palatina mayor y la arteria palatina menor. Esas son las ramas de la arteria esfenopalatina. Que es muy fácil abordar esta arteria carótida externa como ramas colaterales y terminales. Está la terminal. Los dejo con esto. Les mando un abrazo. Si les gustó, denle un like, suscríbanse a la campanita y si no, nos vemos en las redes sociales un poco más cercano como TikTok e Instagram. Un abrazo y que estén muy bien.